Estamos a principios de 1943, en una isla llamada Peenemünde, situada frente a la costa báltica de Alemania. Aquí, en el más riguroso secreto, se está desarrollando una nueva arma. Es un cohete capaz, teóricamente, de alcanzar Inglaterra desde suelo alemán. Cuando lo hayan perfeccionado, causará estragos en Europa e Inglaterra. Pero su poder letal no matará tanta gente como la cantidad de obreros que sucumbieron en los campos de concentración durante el proceso de producción del cohete. Y cuando termine la guerra, se convertirá en un importante medio utilizado por América para la conquista del espacio. El Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y las aeronaves más importantes de la historia. Estas máquinas fueron diseñadas, fabricadas y pilotadas por hombres y mujeres que han expandido las fronteras de la aviación. El 26 de marzo de 1926, en Massachusetts, el doctor Robert Hutchins Goddard lanzó el primer cohete del mundo propulsado por líquido. Durante 15 años trabajó en sus proyectos y fabricó y lanzó 35 cohetes. Perseguía el sueño de construir un cohete que fuera lo suficientemente potente como para explorar el espacio. Durante los años 30, mientras Goddard seguía trabajando en solitario, los ingenieros alemanes trabajaban en un proyecto similar de cohete interespacial y fueron contratados por los militares, que patrocinaron el desarrollo de un cohete parecido al de Goddard, aunque mucho más grande. Los esfuerzos realizados por los alemanes dieron como fruto el V-2, el arma asombrosa de Hitler que podía cargar una tonelada de explosivos en el morro cónico y que tenía que causar sensación en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de los pioneros de dos continentes en la fabricación de cohetes y de sus esfuerzos en lograr el objetivo de realizar viajes espaciales. A finales de los años 20, los investigadores en América y Europa experimentaban las posibilidades de conseguir potencia para los cohetes a base de combustibles sólidos. No siempre obtenían buenos resultados, pero a pesar de ello, algunos perseveraron. Uno de los problemas era lograr un tipo de combustión que pudiera ser controlada. Pero algunos visionarios en Rusia, Alemania y América estaban convencidos de que el cohete era la clave para elevarse más allá de la Tierra. El maestro de escuela ruso Konstantin Tsiolkovsky soñaba con poder explorar el espacio. Dentro de la Unión Soviética era un personaje muy importante. Los bolcheviques lo descubrieron muy pronto y lo identificaron como héroe del pueblo. Este inventor, que fue oprimido, olvidado y marginado, era un hombre del pueblo y representó un tipo de pensamiento avanzado y con visión de futuro que querían impulsar. En 1903, el autodidacta Tsiolkovsky publicó su artículo Exploraciones del espacio por medio de cohetes. 20 años más tarde se publicó en Alemania el trabajo de otro visionario de los cohetes, el doctor Hermann Ober. El libro llevaba por título El cohete en el espacio planetario. Demostraba matemáticamente que los cohetes potencialmente tenían la capacidad de llevar al hombre más allá de la gravedad de la Tierra. Obert había nacido en la actual Rumanía. Cuando fue a Alemania se convirtió en el protagonista de un grupo de investigadores aeronáuticos que en el plazo de una década lograría propulsar un cohete más allá de la atmósfera de la Tierra. Cuando Robert Hutchins Goddard publicó este artículo en 1919 tenía 37 años y era profesor adjunto de física en la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts. Cuando era chico había pensado en los viajes espaciales y en un discurso de graduación dijo a sus compañeros: "Los sueños de ayer son las realidades del mañana". Eran realmente visionarios. Cuando Goddard tenía 16 años, su padre le pidió que fuera al jardín trasero de su casa de Worcester, Massachusetts,
y que podara las ramas más altas de un cerezo. Había estado leyendo La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells, que publicaba por entregas el Boston Post, y se encaramó al árbol, y allí tuvo una visión. Cuenta que imaginó cómo sería si una nave espacial aterrizara en el prado, a sus pies, y que se imaginaba el objeto balanceándose, propulsado por fuerza centrífuga, y cuenta: cuando bajé del árbol, nunca más volví a ser el mismo. En 1919 la prensa se hizo eco de algunas de las ideas de Goddard a propósito del espacio y se le consideró un científico excéntrico. Se dio cuenta de que los combustibles líquidos podían controlarse para conseguir una potencia continua y trabajó para resolver los problemas que conllevaba combinar gasolina y oxígeno líquido. Buscó un metal que pudiera resistir altas temperaturas y experimentó diferentes maneras de encender el Propert-Gol sin necesidad de explosión. Goddard tuvo que trasladarse a la granja de su tía Effie Ward para proseguir sus experimentos en las afueras de Worcester. Los vecinos se habían quejado del ruido. En 1926 le compró una cámara de cine a su esposa Esther para filmar sus vuelos. Era de rebobinado manual y solo podía filmar durante 7 segundos. Cuando su cohete propulsado con combustible líquido se elevó 12 metros el día 16 de marzo, la cámara acabó el carrete. Esther no pudo filmar la primera propulsión con éxito de un cohete alimentado con combustible líquido. En 1926, Goddard fue subvencionado por la institución smithsoniana durante 9 años. Quería fabricar un cohete que pudiera cargar 20 veces más Propert-Gol que el anterior. La Smithsonian quería obtener resultados espectaculares. Durante la primera prueba, el depósito de combustible estalló. Goddard hizo algunos cambios, pero a finales de septiembre de 1927, después de muchos fracasos, decidió que había sido demasiado ambicioso. Era mucho más factible fabricar un modelo que fuera solo 4 veces más grande que la versión de 1926. Considerando cada una de las pruebas fallidas como un modo de aprender algo positivo, Goddard, su ayudante Henry Sachs y el resto del equipo siguieron haciendo intentos durante 1928. Trabajaron intentando mejorar la combustión y en el transcurso del verano consiguieron algunos buenos resultados. Pero a medida que continuaban los experimentos en otoño, en la granja de tía Effie, una serie de fracasos dieron más notoriedad a Goddard dentro del área de Worcester. Se trataba de un proyecto totalmente experimental. Nadie sabía qué es lo que iba a ocurrir. Goddard se quedó en Worcester durante todo el otoño de 1928 trabajando en el nuevo diseño. Al igual que en uno de sus modelos anteriores, la cámara de combustión y la tobera estaban en la parte superior con los 2 depósitos de gasolina. Los 2 depósitos de oxígeno líquido estaban en la parte inferior, a ambos lados. Se le llamaba modelo Miriñaque, y en la prueba del 20 de octubre el aro se quedó encallado en la torre de lanzamiento. Las pruebas del nuevo diseño se sucedieron hasta el invierno con algunos pequeños éxitos. Goddard y sus ayudantes tuvieron que apagar otro fuego en los campos de la tía Effie el día después de Navidad. Este tipo de sucesos le valieron a Goddard el sobrenombre de el hombre del cohete de la luna y aumentó la presión que ya sufría por parte del cuerpo de bomberos y el público morboso que se agolpaba para seguir los acontecimientos. A principios de los años 20, el doctor Hermann Ober escribió a Goddard sugiriéndole unir sus conocimientos, pero Goddard prefirió seguir trabajando solo. En 1928, Ober se fue a Berlín para colaborar en la película de Fritz Lang, Una mujer en la luna. Tenía que fabricar un cohete para hacer publicidad de la película. Hubo problemas técnicos y dificultades con funcionarios del gobierno para conseguir un lugar apropiado para el lanzamiento. El proyecto fue abandonado. Pero la relación de Ober con la cohetería alemana no acabó ahí. Fue elegido presidente de la Sociedad para los Viajes Espaciales. La sociedad se fundó en 1927 para reunir fondos y promocionar la técnica de los cohetes. La visión de Ober impresionó a muchos jóvenes alemanes.
Obert hablaba de estaciones espaciales. Obert procedía de una familia de médicos. Le preocupaban los efectos de la técnica de los cohetes sobre el cuerpo humano. Le preocupaba la gravedad cero una vez estás en órbita. Comprendió claramente que bajo estas condiciones está en gravedad cero. Mucha gente no se lo creía. La gente no estaba de acuerdo con él. Cuando trabajaba en el film de Fritz Lang, Obert contrató a Rudolf Nebel como asistente. Nebel era un graduado de ingeniería y un expiloto de combate con un gran talento para medrar. Era un entusiasta de los cohetes. Su contribución a la sociedad para los viajes espaciales consistió en procurar un alquiler barato en un antiguo depósito de municiones en Reinickendorf, en las afueras al norte de Berlín. El lugar llegó a ser conocido por el nombre de Raketenflugplatz, o aeródromo de los cohetes, y durante un tiempo se convirtió en el lugar favorito de los aficionados a los cohetes en el área de Berlín. Una de las personas que acudía regularmente en 1930 era un muchacho llamado Werner von Braun. Era uno de los más jóvenes del grupo, pero en el plazo de 2 años regiría los destinos de todo el equipo. Werner von Braun había nacido en 1912. Era hijo de la aristocracia terrateniente del este de Prusia y fue un niño privilegiado con mucho talento. Tocaba el piano y componía música. Esta fantasía la compuso cuando tenía 16 años, pero la música no era su pasión principal. Desde muy joven la obsesión de von Braun fue el espacio galáctico. Este es un trabajo escolar sobre astronomía y el sistema solar que escribió cuando tenía 15 años. Escribió otro trabajo con un diseño recortable de un cohete para viajar en el espacio. Quería hacer realidad los viajes espaciales. Quería fabricar cohetes, y ya lo hacía cuando tenía 12 años. Y así continuó. Quería poner en órbita una estación espacial para poder ir a la Luna. El 25 de julio de 1930, Robert y Esther Goddard llegaron a Nuevo México después de viajar en coche a través de los Estados Unidos durante 10 días. Su traslado fue posible gracias a una subvención de Daniel Guggenheim. Charles Lindbergh, un admirador del trabajo de Goddard, convenció a Guggenheim para que le diera $25.000 anuales durante 2 años. Los Goddard decidieron vivir en Roswell, al sudeste de Nuevo México, y junto a 4 ayudantes y sus respectivas familias, alquilaron el Rancho Mescalero, a 5 kilómetros del pueblo. Goddard encontró un lugar adecuado para lanzar cohetes a 16 kilómetros del rancho, en el Valle Eden. Le proporcionaba la tan ansiada privacidad para trabajar y además no había que pagar alquiler. Goddard había elegido Roswell porque su clima era perfecto para el lanzamiento de cohetes en cualquier época del año. El viejo molino de viento que utilizaba en Massachusetts como torre de lanzamiento fue transportado a Nuevo México y enseguida sus 18 metros de altura se elevaron en la pradera del Valle Eden. En el Rancho Mescalero, los 4 ayudantes de Goddard construyeron un taller. A una cierta distancia instalaron una mesa de trabajo para pruebas estáticas de motor. El cohete era sujetado en su lugar y conectado a una serie de instrumentos de medición de la fuerza y el rendimiento en la combustión. Cuando al doctor Goddard le pareció que todas las partes del cohete funcionaban correctamente, trasladaron el aparato al lugar de lanzamiento y lo colocaron en la torre. Una vez que el depósito del cohete estuvo lleno de combustible, alargaron un cable eléctrico hasta el refugio, a 300 metros de la torre. Después de un último chequeo, los miembros del equipo que quedaban y el doctor Goddard echaron a correr hacia el coche que les esperaba.
Desde el refugio situado a 300 metros, un ayudante subió a una escalera y comprobó la presión observando con un telescopio. Al mismo tiempo, el doctor controlaba con unos binóculos hasta que se efectuó el lanzamiento del cohete. El último día de 1930, el cohete conocido por el nombre de Nell se elevó 600 metros sobre la pradera. Era un buen comienzo para el equipo de Goddard. Mientras tanto, por toda América, muchos jóvenes empezaban a experimentar con cohetes. Entre ellos se hallaba uno llamado Bob Truax. Tenía un amigo que también estaba interesado en los cohetes y construyó un cohete muy bonito de madera de balsa. Entre los dos lo cargamos con pólvora que no desprendía humo, que habíamos sacado de una serie de casquillos de escopeta. Por supuesto, hicimos añicos el cohete. Mi amigo se dispuso a construir otro cohete y yo me fui a la biblioteca para estudiar una mejor manera de fabricar un motor que no estallara. Resulta que se podía hacer. Había instrucciones precisas para fabricar cohetes con pólvora negra. Entonces aprendí a hacer la mezcla de pólvora negra. Hice la mezcla en el sótano de casa y mi madre nunca lo supo. Los pioneros del cohete alemán, como los pioneros de la cohetería de todo el mundo, necesitaban dinero para sus experimentos. Reinhold Tilling pensó en una nueva aplicación comercial que nunca funcionó. Alemania posee una serie de islas en la costa norte, en el Mar del Norte, y también algunas islas más grandes en el Mar Báltico. Cuando hacía mal tiempo, desde luego, se cortaba la comunicación. Propusimos utilizar cohetes, incluso en caso de mal tiempo, para lanzarlos. Los cohetes tenían alas desplegables en los extremos laterales, y en el punto más alto de su trayectoria desplegaban las alas y planeaban hasta el área de recepción con una carga de correo a bordo. Para algunos observadores, un cohete planeando hacia la Tierra con su morro cónico lleno de cartas y postales solo podía ser la idea de un chiflado. Incluso Werner von Braun dijo, un hombre solo es un chiflado hasta que da en el clavo. Creo que esto es totalmente cierto. Mucha gente, naturalmente, creía que simplemente estábamos jugando y pasándolo bien. La gente no veía las posibles aplicaciones del invento. La aplicación práctica era la clave para encontrar apoyo financiero con el fin de desarrollar la tecnología de los cohetes. En octubre de 1932, el cohete de combustible líquido HW-2 de Winkler se estrelló durante una demostración ante la Marina alemana. El público en general pensaba en los vuelos espaciales como un objetivo a muy largo plazo. Por supuesto, creo que la gente se daba cuenta de que se precisa un gran esfuerzo para volar al espacio y que había que pasar por unas fases intermedias antes de conseguirlo. Creo que esta es la razón fundamental por la cual impulsamos el correo por cohete. Vimos posibilidades económicas en este campo. Ese fue siempre nuestro gran problema. ¿Cómo subvencionar? ¿Cómo pagar los proyectos? El Departamento de Armamento alemán dio respuesta a esta pregunta. Los cohetes eran una alternativa potencial a la artillería pesada, que había alcanzado un tope en lo que se refería a alcance y carga explosiva. En Berlín, la Raketenflugplatz fue visitada por directivos del Departamento de Balística y Municiones, el capitán Walter Dorfwenger entre ellos. En 1932 habían instalado una base experimental de cohetes en Kummendorf, al sur de Berlín. Era doctor, ingeniero. Para decirlo de otro modo, no podías engañarlo. Era realmente una bellísima persona. Muy simpático con todo el mundo, especialmente con los más viejos. Los conocía desde hacía tanto tiempo y cuando yo estaba en Kummersdorf venía por lo menos una vez por semana. Quien realmente consiguió la financiación en Raketenflugplatz fue Werner von Braun. Se dio cuenta de que la única manera de conseguir una financiación aceptable era con el apoyo de una institución como el gobierno. Creo que es por esto por lo que aceptó tan rápidamente trabajar para el ejército. Von Braun tenía solo 20 años. Estaba contratado como ayudante técnico de Dorfwenger y lo mandaron a Berlín para hacer el doctorado en física.
Von Braun consiguió el apoyo de algunas personas, y una vez que ya trabajaba para el ejército alemán, hubo más gente que se sumó al proyecto. Pero una serie de gente pensó que se quería utilizar el cohete con fines militares. Algunos no estuvieron de acuerdo y no se unieron a von Braun en Kummersdorf por esta razón. En aquel momento se estaban formando grupos en América que experimentaban con cohetes. En Nueva York se hicieron intentos de volar en este cohete avión, pero otras organizaciones con más visión de futuro, como la Sociedad del Cohete Americano, concentró su interés en los viajes espaciales. Al mismo tiempo, chicos como el mismo Bob Truax continuaban con sus experimentos individuales. Y finalmente pasé de la pólvora negra a la pólvora sin humo, porque descubrí que en la Universidad de California, en la división aneja, se estaban deshaciendo de una serie de películas antiguas. En aquellos tiempos, las películas se hacían a base de nitrato, que básicamente es pólvora sin humo. Entonces iba a los contenedores de basura y cogía gran cantidad de rollos viejos de película de nitrato, que se convertía en propergol perfecto para cohetes. En septiembre de 1934, Robert Goddard volvió a Roswell después de una ausencia de más de 2 años. Los años de la depresión obligaron a Harry Guggenheim a cortarle la subvención a Goddard en 1932, pero le acababan de dar una nueva subvención de $18.000 para un año, que le comprometía a presentar demostraciones de vuelo con éxito. La torre de lanzamiento se volvió a poner al día y Goddard continuó con sus experimentos, ahora mediante control giroscópico. Aquí lo vemos haciendo la demostración de un giroscopio con una rueda de bicicleta sujetada con la mano y un sillín giratorio. Su plan era desarrollar un sistema de control para su nueva serie A de cohetes, que los mantendría en dirección vertical hasta que se agotara el combustible. Se diseñó un estabilizador giroscópico para los cohetes. El cohete también utilizaba presión de gas de nitrógeno para accionar unas hélices instaladas en la dirección del tubo de escape del cohete. El vuelo del 8 de marzo de 1935 utilizó un estabilizador de péndulo y una cubierta totalmente aerodinámica. El giroestabilizador se había averiado en un vuelo fracasado en febrero y lo estaban reparando. No fue perfecto, pero el paracaídas funcionó bastante bien y los resultados fueron lo suficientemente prometedores como para despertar el entusiasmo del doctor y sus colaboradores. Después de 2 años sin subvención y un acuerdo reciente para un solo año, Goddard era consciente de la necesidad de impresionar a sus mecenas con alguna muestra de sus progresos. Una vez reparado el estabilizador giroscópico, se llevó a cabo otro lanzamiento el 28 de marzo, pero una vez más el cohete se averió. La reparación duró 2 meses, pero el vuelo del 31 de mayo valió el retraso y el esfuerzo realizado. Controlado por el estabilizador, el cohete se elevó hasta 2.250 metros. En julio, en un lanzamiento posterior, se logró una altura de 1.980 metros. Goddard era conocido por su secretismo en lo que se refería a su trabajo. Siempre quería trabajar solo y se resistía a realizar demostraciones para hacer relaciones públicas, incluso, como era el caso, cuando las subvenciones dependían de impresionar a los patrocinadores potenciales. Pero después de los vuelos exitosos de mayo y julio, tenía la oportunidad de hacer una exhibición ante sus benefactores. Invitó a Charles Lindbergh y Harry Guggenheim para que visitaran el rancho mezcalero. Preparó 2 cohetes para la demostración. Aunque Lindbergh ya había visitado Roswell, todavía no había presenciado el lanzamiento de un cohete. Guggenheim tampoco. Desgraciadamente, seguirían sin tener esta experiencia. Lindbergh y Guggenheim llegaron a Roswell en septiembre. Ninguno de los 2 cohetes que Goddard había preparado funcionaron.
Lindbergh y Guggenheim estuvieron favorablemente dispuestos, pero salieron de Roswell sin haber visto ninguna prueba tangible de los progresos de Goddard. Los vuelos de mayo y julio confirmaron a Goddard como líder en la tecnología del cohete de combustible líquido. Pero mientras él seguía haciendo pruebas, en 1936, en Kummensdorf, Alemania, se estaban haciendo una serie de progresos que pronto superarían los logros de Goddard. Ya en 1934, el A-2 alemán había alcanzado alturas similares a las conseguidas por Goddard. Ahora se trabajaba en un nuevo supercohete, el A-4.